Hola, hola, buenas noches. Nuevamente su amigo, aquí a la orden de ustedes para seguir siempre en lo que nos compete. Vamos a leer la Misná número 4 del capítulo número 3. Es la secuencia que traemos para que podamos aprender verdaderamente qué es lo que nos enseñan nuestros padres, qué es lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿A qué nos enseñaron nuestros padres? A aprender Torah, acercarnos a la Torah con sus consejos, con sus máximas, que estas son las máximas de nuestros pueblos, de nuestros sabios, de nuestros padres. Esas máximas son las que nos dan el verdadero consejo a seguir en la vida. El rabí Hananía ben Hananiah solía decir: el que despierta de noche, el que camina solo y el que vuelve su corazón hacia cosas insignificantes se expone a perderse. El autor de esta Miná era uno de los mejores discípulos del Rabí Akiva. Su maestro le consideró pues el digno de ser iniciando en los misterios más profundos de la Torá. Al amanecer su primera hija, el rabí Hananías se marchó de Benei Barak con el consentimiento de su esposa para poder seguir las enseñanzas del rabí Akiva. Permaneció largos años en aquel lugar estudiando la Torá sin descanso. Un día recibió una carta en la que su esposa le rogaba que volviera para casar a su hija, que para entonces ya se había convertido en una mujer. Pero era tal el apego del rabí Hananía que sentía por la Torá, que aún así no quiso emprender los preparativos para su viaje de regreso. Pero un día, en una de sus clases, el rabí Akiva explicó que todo hombre tenía la obligación de buscarle esposo o marido a una hija casadera. Solo entonces el rabí Hananía se despidió de su maestro y decidió volver a su hogar. Cuando llegó a la ciudad natal, este le resultó tan extraño que no encontraba su casa. Se dirigió hacia la salida de la ciudad, hacia la fuente donde iban las muchachas en busca de agua, y oyó a alguien que llamaba a su hija por su nombre. Sin darse a conocer, siguió a la joven hasta su casa y su mujer lo vio. La alegría y el asombro que le causó la llegada de su marido fueron tan grandes que cayó al suelo sin vida. Y rabí Hananía se puso a llorar a voces y exclamó: amo del universo, amo de este mundo, esta pobre mujer que tan ardientemente me esperó durante 13 años, ¿es posible que muera ahora sin haber disfrutado de mi regreso? Hashem escuchó su plegaria y su esposa despertó a una vida larga y feliz, según el Midrash Vaikra 21. El tiempo de la vida. El que despierta de noche. El rabí Shmuel de Hacedá explica esta frase a su manera y dice así: la vida del hombre puede compararse con un día. La infancia es la mañana. La edad madura es el mediodía y la vejez es la noche. Muchas personas derrochan su juventud y emplean sus años de madurez y en actividades fútiles y vanas, y despiertan solamente para tomar conciencia del fracaso de sus vidas cuando ya es de noche, de la vejez,
y se le viene encima. Aquel que solo despierta por la noche a la verdadera vida, cuando ya es demasiado tarde para volver y empezar, es personalmente responsable de la ruina de su alma. Y el que se encamina solo. Algunas personas comprenden a tiempo cuál es la verdadera meta de sus vidas y se esfuerzan entonces por hacer el bien y huir del mal. Podrían envejecer una influencia muy positiva sobre los demás, pero son demasiado indolentes e indiferentes para tratar de convertir al prójimo. Tampoco ella cumple con su deber. Cuando un día sus hijos y demás parientes se aparten del buen camino, también tendrá que pagar con su responsabilidad. El que quiera caminar solo por la vida, sin consideración por las personas que están bajo su responsabilidad, también es culpable de su propia ruina. Y el que vuelve su corazón hacia cosas insignificantes, existe otro tipo de personas que también comete, por así decirlo, un suicidio moral. Moralmente se suicida. Esta persona desea el bien para ella y para las que le rodean, pero pierde en detalles de insignificancia y suele ser causa de fracaso moral de todos los que se relacionan estrechamente con ella. Por ejemplo, hay padres tiránicos que parecen tremendos ataques de rabia cuando desobedecen sus órdenes. Y aunque se trate de cualquier cosa pequeña, la consecuencia, sus hijos se esfuerzan por ocultar lo que hacen y se vuelven mentirosos e hipócritas y pecan a escondidas. Por esa razón, deben tratar a sus hijos con dulzura e inteligencia. Si quieres que adquieran buenas costumbres, así consigues una vejez feliz y la gloria en el más allá. El mejor de los escudos. Si el que despierta de noche y camina solo vuelve su corazón hacia cosas insignificantes, será responsable de su propia pérdida. Y aún así, nos queda por interpretar la sentencia de acuerdo con esta segunda versión, que es la que prefieren casi todos los comentaristas. Hashem en su voluntad nos ha obsequiado con la más preciosa de las joyas, la Santa Torá. Y además de enseñarnos el camino que debemos tomar para alcanzar la perfección en este mundo y en el más allá, es el estudio de la Torá. Y nos protege de todos los peligros. Tanto es así que, según cuentan nuestros sabios, que el rabí Yehoshua ben Leví visitaba a las personas afectadas de enfermedades contagiosas y las atendía sin temor al contagio, porque la Torá, que constituía su ocupación permanente, le amparaban y le protegían. Son muchos los peligros que existen de día y que sin embargo nos acechan por la noche. Si en medio de las críticas circunstancias nuestras mentes se concentran en la Torá, entonces ella nos brinda su protección. Pero si nuestra alma se entrega a cosas inútiles, entonces cualquier peligro nos hallará vulnerables. Y vuelve pues tu corazón hacia la Torá. Ella será tu mejor apoyo. Un sentimiento de seguridad te acompañará
en el camino, pues el Eterno será tu protector, y Él apartará tu pie de las trampas, así como lo explica esta misma. Muchos comentaristas, entre los cuales figura el rabí de Barcelona, Rashin, Bartenora, el rabí Yosef Yadbet, propone una interpretación algo distinta y dice así: cuando alguien se dedica principalmente a determinada ocupación en los momentos de ocio, sus pensamientos se dirigen involuntariamente hacia esta, para que la Torá sea como debe ser la base de nuestra existencia y de nuestro pensamiento. Debemos acostumbrarnos a tener en la mente cuando nos despertamos por la noche y cuando nos encontramos solo en el camino solitario, pues la Torá es el árbol de vida y el que se aferra en ella será eternamente feliz, no solo en este mundo, sino que en el mundo por venir. El rabí Yohanan Hasid cita al respecto el siguiente versículo: el temor a Hashem aumentará tus días, como dice Proverbios 10:27, pues así como las preocupaciones debilitan el cuerpo y acarrean una muerte prematura, el afán de servir al Santo bendito sea y el temor a transgredir sus santos mandamientos nos acortan la vida del hombre, sino que por el contrario, no acortan la vida del hombre, sino que por el contrario, la prolongan en este mundo. Y todos sabemos que el mundo por venir es nuestro. Pero Hashem, será hasta la próxima, que estaremos en el capítulo 4, en la mina número 5. Y les quiero pedir el favor que compartan, que me regalen un like, que se suscriban a este canal, que me regalen un like, para que este sea el motivo para seguir adelante grabando este libro, que ya vamos casi a la mitad de lo que nos han aconsejado nuestros padres, nuestros maestros, y que Hashem los ha usado para guiarnos por el camino del bien. Buenas noches, será hasta la próxima, hasta pronto, bye.